Bueno, entonces estamos con Leopoldo Zambrano Enríquez, quien nos dice que es un investigador escéptico, investigador de campo por 15 años, primero por tu cuenta y luego al lado de una organización llamada Fundación Cosmos, creador de Informe UFO y del blog Meditaciones de un Fumador, entre muchas otras cosas, porque tienes una muy larga carrera. Eh, Sería más largo que tu presentación, así que te dejo el micrófono. Muchas gracias, Javier. Sí, bueno, básicamente si entramos a la presentación, el tema que voy a tocar va a ser precisamente el punto medular de lo que ha causado furor en México a raíz de la presentación en el Congreso, el tema de las momias tridáctilas de Nazca, que ahora para algunos se han dado en renombrar a las momias mexicanas. Y eso pues ha puesto a México en el ojo del huracán, en distintos sentidos, tanto en los medios noticiosos como en el ridículo mundial por haber permitido la entrada de un charlatán a la máxima casa de los mexicanos, la Cámara del Congreso. Ok, voy a empezar a pasar tu presentación y dices cómo vamos avanzando. Sí. Bueno, la charla es el fraude de las momias tridáctilas, un engaño en la era del mass media y la posverdad. Este dato del mass media, pues es lo que estamos viendo, que parece que los medios masivos de comunicación tienen ya muchísimo poder, más poder que inclusive las instituciones científicas, más poder que inclusive el poder político, que han llegado a tal grado de influir en los deberes y quehaceres de estos dos ámbitos, y se han llegado a filtrar de tal manera que se ponen a poner en tela de duda el conocimiento científico de los expertos en temas diversos, en este caso de los expertos en el estudio y manejo de momias. Y el concepto de posverdad es un concepto relativamente nuevo, o más bien que se popularizó recientemente a raíz del 2016, con la entrada de Donald Trump en la Casa Blanca, y que a raíz de eso se derivó en el concepto de fake news. Entonces, estos dos conceptos son los que se han conjugado en esta época y en este gobierno para darle un empuje mayor a este fraude que, como decía alguno de los participantes, al inicio los científicos peruanos no le daban mucho tiempo de vida. Pensaron que era una llamarada de petate, que en unos pocos días se iba a bajar la efervescencia. Sin embargo, no contaban con la presencia de Jaime Maussan, que lo convirtió en todo un espectáculo a nivel mundial. Al principio no tuvo grandes repercusiones, pero después, a medida que fue avanzando el tema, se asoció con la televisora Gaia, que es una suerte de Netflix, pero esotérico, que está surtiendo la demanda de temas al límite de la ciencia y del conocimiento humano para dar cabida a todo tipo de ideas extrañas, sin fundamento, sin base, todas las ciencias marginales, entre comillas, que no tienen cabida en el verdadero conocimiento científico, se concentran en esa plataforma de streaming. Y este caso del fraude de las momias tridáctilas fue el pretexto para que esta televisora invadiera Latinoamérica. Si pasamos a la siguiente, por favor. Dentro de este caso, yo creo que primero tendríamos que ver estos términos a modo de glosario para poder entender cuál es la repercusión que tiene este gran fraude. Como ya mencionamos en la diapositiva anterior, pues ya definimos lo que es el mass media. Son medios de comunicación que tienen como objetivo hacer llegar información a la mayor cantidad de personas posible de manera simultánea. Esto no siempre depende del medio que lo haga, sino que también depende del lugar donde se hace. Este caso de las momias tiene 7 años en las redes sociales y es hasta ahora que ha saltado a la comunidad mundial. ¿Y eso por qué fue? Porque se le dio cabida en el Congreso mexicano. Todo el mundo que veía este tema en las redes sociales lo dejaba pasar, es un fraude más. Cuando veían quién es el que lo estaba promocionando, pues con más razón pasaban la página, Jaime Maussan. Todo el mundo cree que en México nosotros alabamos a Jaime, y eso es porque los medios de comunicación lo tratan con una condescendencia
más allá de que a un político. Inclusive después de que se vino la audiencia en el Congreso, como que a modo de apapacho, muchos medios de televisión mexicanos, e inclusive algunos extranjeros, lo entrevistaban como para consolarlo por todas las críticas que recibió por haber presentado esos bodrios en la Cámara de los Diputados. Obviamente, nadie se esperaba que presentara eso, porque el tema de esa audiencia era la modificación a la Ley de Seguridad del Espacio Aéreo Mexicano. Esto para llevar el mismo concierto que ha estado llevando Estados Unidos con las audiencias en el Congreso, para llegar a una organización que pueda identificar las posibles amenazas del espacio aéreo norteamericano. Y en este sentido, cambiaron el término OVNI por el término UAP, que es fenómeno anómalo no identificado, para desligarlo un poquito de toda la fantasía de la que se ha revestido el término OVNI. Porque aquí en México, gracias a los charlatanes que divulgan estos temas, automáticamente al decir OVNI, la gente lo asocia con una nave espacial llena de marcianos. Y entonces esa tendencia cultural ya se tenía desde el inicio del término OVNI. En aquel entonces se llamaban platillos voladores. Cuando la Fuerza Aérea toma el estudio serio de los objetos voladores, de los platillos voladores, cambia la terminología para no asociarlo con la cultura popular, y es cuando se inventa en 1952 el término OVNI, que es objeto volador no identificado. Esto en vías, obviamente, a un posible ataque de una nación enemiga, que en ese entonces era Rusia. Acababan de salir de la Segunda Guerra Mundial y estaban en el periodo de la Guerra Fría. Entonces, como Estados Unidos temía que Rusia desarrollara antes que Estados Unidos la bomba atómica, empezaron un programa para estar espiando a Rusia. Y entonces lo que ellos hacían era estar vigilando los espacios aéreos para evitar de que hubiera un ataque de la Unión Soviética en ese entonces al territorio norteamericano. Así es como inicia este tema. Ahora, este tema llevado al Congreso norteamericano tiene un concepto muy válido, pero aquí en este caso se ha utilizado ese concepto, se ha prostituido el sentido y se ha convertido en un circo que en un principio parecía ir de la mano de lo que el Congreso norteamericano estaba dictando, pero al final nos sale con estos dos monigotes que hacen que se olvide completamente el sentido original que tenía la audiencia para entrar al sensacionalismo duro, puro y barato. Que haz de cuenta que si este espectáculo se hubiera presentado en cualquier otra plataforma, no hubiera causado tanta sensación, pero se presentó en el Congreso mexicano. Entonces era como si nuestro gobierno estuviera avalando las tonterías que dice este charlatán. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? El primer problema que hay es que esos monigotes, no sé cómo llamarlos de otra manera, que esos monigotes hayan salido del Perú en condiciones nada claras. Todos sabemos, como ya lo han mencionado algunos participantes, que el patrimonio arqueológico de una nación está regulado por leyes. Entonces, que ese patrimonio salga, independientemente de que sea auténtico o no, pero que salga del país sin que el Ministerio de Cultura o alguna instancia gubernamental tenga un registro y les dé un permiso, se está cometiendo un acto ilegal que puede acarrear consecuencias bastante grandes. Y aquí hay otras dos cosas. El organizador de todo este circo trabaja en dos frentes. El primero se esgrime como periodista, que lo es, y con ese sesgo de ser periodista, tiene entrada a donde quiera, se puede reservar la información que él quiera, pero al momento de que el periodista consigue lo que quiere, es cuando entra el magufo con todo su séquito y convierte todo en un circo de tres pistas. Y eso es lo que ha sucedido en el Congreso. Ahora, este delito, ¿de dónde viene? Lo que pasa es que en Perú, como en la mayor parte de las naciones, si no es que en todas, el delito contra el patrimonio arqueológico está penado. Y esto en Perú específicamente le llaman huaquería. La huaquería es la actividad que consiste en buscar tesoros en las huacas. Los huacas son lugares arqueológicos destinados a enterrar objetos funerarios con la persona
a la que pertenecían. Esas huacas pueden ser de muchas formas, inclusive pueden ser grandes edificios, dependiendo de quién era la persona que haya sido enterrada, o podrían ser huacas que están en pleno desierto. Simplemente abren un agujero y ahí depositan los restos de la persona fallecida. Entonces, la huacaría consiste en excavar, buscar tesoros, que es la principal para lo que se hacía la huaquería, buscar tesoros, ya sea orfebrería de oro, telares, ceramios, que son muy cotizados en el mercado negro, y luego ya que sacaban todo lo que tenía valor, dejaban regados por todo el desierto los huesos de las personas enterradas ahí. Entonces, el Hualahuaca es un lugar o construcción consagrado al culto de los dioses de algunas culturas precolombinas, pero también son centros funerarios. También lo que se llama huaco son los objetos que sacan de ahí, que son objetos generalmente de cerámica o de otros materiales, y que también son llamados ceramios. Si pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver una huaca de la cultura mochica. Aquí es una construcción hecha de piedra, y ahí estos orificios que tenemos son lugares de enterramiento. Pero también hay otros que están a flor de tierra, y no es necesario excavar mucho para llegar a los restos. Y estos restos muchas veces están acompañados de objetos valiosos, que son los que buscan los huaqueros, que son los que se dedican a robar tesoros arqueológicos para venderlos. Y esto porque la mayoría de los que se dedican a esta actividad carecen de recursos para poder sobrevivir de otra manera. Y entonces lo utilizan como un medio para obtener esos recursos. La que sigue, por favor. Esto es lo que se busca. Es los telares, como el que vemos abajo a la derecha, y los propiamente dichos huacos que están arriba a la izquierda, son los objetos que se pretenden sacar de esos lugares de descanso. En el centro, no se parece que no se ve la imagen, pero ahí eran unas orejeras metálicas doradas de oro, que son los tocados que utilizaban a veces grandes dignatarios, orejeras, narigueras, penachos, pectorales, la mayoría hechos de oro, que es lo que buscaban los vaqueros en aquel entonces. Pasamos a la siguiente. Esto es lo que dejan los vaqueros cuando saquean una huaca. Huesos regados por todo el desierto, ceramios o vasijas u objetos que pueden ser valiosos para recuperar páginas de la historia de la nación, hechos pedazos. Estos huesos están a la intemperie, ya no se puede tener ninguna certeza de dónde son, de cómo fueron enterrados, porque ya se perdió el contexto. En la arqueología se le llama contexto a todo el conjunto funerario, de cómo está dispuesta el fallecido, todos los objetos que hay alrededor, y eso nos puede dar una idea de su cultura, cómo vivía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso se pierde cuando llegan los huaqueros a buscar objetos valiosos y nos dejan todos estos destrozos. Ahora, todos estos huesos que están ahí regados, ya no se puede hacer nada, salvo por seguir protegiendo el área para futuras excavaciones ilegales. La que sigue, por favor. Con esos restos de huesos ilegales, esta actividad del huaquerismo empezó a ser enfrentada por las autoridades del Ministerio de Cultura. Se reforzaron las leyes, se reforzó la vigilancia. Desgraciadamente no han sido suficientes los esfuerzos porque prácticamente todo el territorio peruano es territorio arqueológico. Excavas del patio de tu casa y sale un ceramio, o excavas al frente de tu casa para instalar una nueva tubería y sale un telar. Entonces prácticamente todo el territorio peruano es una zona arqueológica. Y con esa implementación de las nuevas leyes peruanas para atacar el huaquerismo, hizo tal vez que modificaran la forma de obtener recursos. Y esto porque hubo algunos interesados, gracias a las historias tontas de alienígenas ancestrales, de que algunos preguntaban, bueno, ¿y no te has encontrado nada raro, algún extraterrestre, alguna cosa extraña que no sea de este mundo? Y es ahí cuando a alguien se le prende el foco y empieza a utilizar estos restos que dejaban como desechos, los huesos de las personas enterradas, para empezar a armar este tipo de monstruosidades. Primero empezaron con pequeños muñequitos
de 20 a 30 centímetros, armados con huesos de distintos animales. Por ejemplo, el que vemos a la izquierda es la cabeza de un murciélago. El cuerpo de ese ser, que no lo puse aquí, al parecer era de un roedor. Pero si vemos bien la radiografía, podemos ver que el cuello está prácticamente dentro del cráneo. Entonces ahí se nota prácticamente bien que esto es un armado y le dieron una forma antropoide, como si fuera un pequeño humanoide. Al lado central podemos ver una mano tridáctila, esto fue lo que empezó a salir en un principio, y pequeños cráneos sueltos. En esta mano tridáctila, la parte que está coloreada de azul, ahí podemos identificar el radio y el cúbito de un niño, de un neonato, porque esta mano tiene 30 centímetros. Así que estos huesos tienen alrededor de 8 o 10 centímetros. Entonces estamos hablando de bebés que estaban en alguna huaca, momificados, sacaron los restos y los han utilizado para armar estas monstruosidades. Y en el lado derecho tenemos lo que son cabezas sueltas, que en un principio era lo que se veía, cabezas sueltas, pero que después, estudiando la morfología y más o menos los animales del área, pues llegamos a la conclusión de que era en realidad el neurocráneo de un camélido. Ahí en el Perú tenemos 4 tipos de camélidos, que es el guanaco, la llama, la vicuña y la alpaca. Entonces, uno de esos 4 animales fueron utilizados en la mayoría de los cuerpecitos que ahora están mostrando, como los de Maussan, para hacer la cabeza. Y el cuerpo, obviamente, es una mezcla de huesos de animales y seres humanos, que eso también debería de causar alguna sensación o alguna consecuencia, porque estamos hablando de restos humanos utilizados como materia prima para modificarlos y crear estas atrocidades. La siguiente, por favor. En una segunda etapa aparecen estos, Alberto, Victoria y Josefina. Estos los presenta originalmente un francés radicado ahí en el Perú, que es el director del centro que se llama Instituto Incarri. Según relata este aventurero francés, a él llegó una persona con unos restos, los primeros restos que mostramos en la diapositiva anterior, para preguntarle qué opinaba al respecto, de qué se podía tratar. Le llamó mucho la atención, empezaron a platicar, le sacó la historia de quién le había dado esos restos. El francés se brinca a esta persona que le fue a preguntar y trata directamente con la persona que le proporcionó las cabecitas, las manos y todo lo demás a esta persona. Y entonces obtiene de esa persona, que ya después se supone que se presume que es el huaquero, obtiene estos especímenes, que son los especímenes de 60 centímetros que han estado dando la vuelta al mundo y que ya por lo menos hay como unas 5 piezas fuera de Perú, de las cuales 2 están aquí en México de forma ilegal. Por más papelería que diga Maussan que se ha firmado, mientras el Ministerio de Cultura no haya autorizado la salida, eso sigue siendo una estadía ilegal en nuestro país y deben de ser regresados, independientemente de que sean auténticos o no. Obviamente que eso de la autenticidad, pues es un truco publicitario de los charlatanes, porque si vamos a ver las radiografías, pasamos a la siguiente. Esta es la tercera etapa, cuando ya llega Maussan al Perú, sacan esta momia, que es una momia de tamaño natural, mide unos 68 de estatura, la bautizaron como María, y ahí podemos ver del lado derecho pues, la morfología y la textura que tiene esta momia, en una posición fetal que es típica de las momias del periodo Nazca, según los expertos. Del lado izquierdo podemos ver una tomografía. En el cuerpo visto directamente, podemos ver que tiene una cara modificada, no tiene orejas, los ojos son demasiado grandes, los dedos son enormes, tiene más falanges de las normales, nada más tiene 3 dedos, y es una de las que le llaman momia tridáctila. Pero al verlo en la tomografía, podemos ver que el cráneo es perfectamente normal, el cráneo es humano, y ya cuando vemos a más detalle las radiografías de los huesos, nos damos cuenta de que ha sido alterada esta momia. Otra de las cosas que decían es que era extraterrestre y era muy extraña porque tenía huellas digitales. O sea, ya porque tenía huellas digitales era extraño.
y que además estas huellas eran rectas, no eran redondeadas como las de nosotros. Y ahí podemos ver un acercamiento a uno de los dedos, donde claramente se ve que son huellas normales. Pero esto lo repiten y lo repiten y lo repiten en cada programa que hacen, y los que lo siguen lo repiten como zombies, sin siquiera analizar lo que están viendo. Abajo vemos un detalle de los pies de los dedos de los pies de María, donde podemos ver que son perfectamente normales y humanos. La siguiente, por favor. Y este es el último cuerpecito que se mostró, que es de un niño momificado al que bautizaron como Guaguita. Nada más que este espécimen está en demasiado estado de descomposición, de degradación, que ya era muy difícil moverlo. De hecho, la cabeza ya se le había desprendido. Y todo este compendio de hallazgos supuestamente asombrosos y maravillosos fueron presentados en la antesala del Congreso peruano, en vías a declarar como de interés cultural la investigación de estos restos, queriéndole dar más validez a un fraude hecho en Perú, siendo que Perú es uno de los países más expertos en el manejo de momias. Entonces querían como ir a venderle galletas a la galletera. Entonces, inmediatamente los científicos, cuando vieron todas estas radiografías que empezaron a circular, pararon las antenas, porque al principio vieron los muñequitos, no le dieron importancia, pero cuando empezaban a salir estas dos momias, María y Guaguita, ahí fue cuando ya sospecharon de que detrás de todo esto había un delito arqueológico. Y entonces interponen una denuncia ante el Ministerio Público de Nazca, para quien resulte responsable para saber de dónde están sacando estos restos, quién los está modificando y por qué razón. En enero del 2017, el francés del Instituto Incarri manda una carta al Ministerio de Cultura a nombre del ministro que ya no estaba en funciones, el licenciado Montesinos, pero él ya no estaba en funciones para cuando recibió la carta. Sin embargo, el Ministerio de Cultura tomó cartas en el asunto y trató de averiguar dónde estaba el lugar, porque bueno, si el francés recibió a esta persona y le dijo que estaba en estos restos y que quería saber de qué eran, obviamente tenía que saber el lugar de dónde procedían, si tuvo contacto con la persona que los andaba circulando. Pero ninguna de las pesquisas que hizo el Ministerio de Cultura tuvo frutos. Inclusive hubo citaciones a los que estaban ahí en Perú y que estaban involucrados dentro de los primeros días del caso. Se desahogó hasta 2 años después, desestimando completamente el caso, porque la denuncia era por encontrar el lugar del hallazgo. Como nadie sabía, como nadie daba información, como no se sabía dónde era el sitio, entonces se desestimó ya la demanda y prescribió. Ya no hicieron absolutamente nada. Mientras esto sucedía, los cuerpos fueron a dar a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica con una custodia ilegal, hay que mencionarlo, porque mientras el Ministerio de Cultura no los catalogue y no extienda una documentación en la que ellos están permitiendo que los tenga la universidad, siguen estando en una custodia ilegal. Y estas momias en todo ese periodo han estado eludiendo a las autoridades. De todas las pesquisas que ha tratado de hacer el Ministerio de Cultura y la Fiscalía, todas han sido infructuosas para poder obtener los restos que Maussan está presumiendo en todas las conferencias, porque una de las cosas que dice es, ¿cómo pueden decir que son falsos si nadie los ha estudiado? ¿Y cómo los van a estudiar si no los sueltan? Entonces hay un contubernio ahí muy extraño entre los catedráticos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y esta bola de charlatanes que están promoviendo el caso, este fraudulento caso, para que no sean entregados a las autoridades. Porque una vez que sean entregados a las autoridades, los va a estudiar el Ministerio de Cultura después de que la Fiscalía deslinde responsabilidades y se acabó el fraude. Ya no van a seguir pudiendo sacar dividendos de este asqueroso fraude que está utilizando restos de nuestros antepasados, bueno, de los antepasados peruanos. Pero imaginemos que esto se hiciera en México. Aquí en México esto no hubiera durado ni una semana, porque aquí las leyes del Instituto Nacional de Antropología e Historia son más feroces que las peruanas. Las peruanas han sido demasiado laxas en tratar este fraude. Inclusive han hecho incursiones, han hecho diligencias en la Universidad de San Luis Gonzaga para obtener las momias, y por X o Y razón no pueden entrar a las instalaciones para poder incautarlas.
Entonces ya eso habla tal vez de un contubernio mucho más grande, de más envergadura, para que se siga explotando esto, y esto con la motivación de que este fraude puede generar ingresos por cuestiones del turismo. Esa es la razón principal, porque en un principio se hicieron charlas informales y los que promovían esas charlas eran hoteleros y se asociaban con el francés para ver la forma de llevar esto a más, a hacer un boom. Lo que querían era crear un Roswell peruano con este tipo de fraude. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver las radiografías de los primeros cuerpos. En primera está Josefina, luego Alberto y al final tenemos a Victoria. Ahí podemos ver que los huesos están armados sin ningún sentido. Josefina tiene un pectoral en lugar de tener ahí el esternón. No hay esternón. Las costillas son circulares. En los codos podemos ver que no hay articulación definida. Inclusive los huesos, si hacemos un acercamiento, perdón, podemos ver que están cercenados, que están cortados, que están astillados y no hay una articulación clara que se pueda ver ahí. Donde deberían de estar los huesos carpianos, simplemente hay un pedazo de hueso, donde se unen desde lo que supuestamente debería ser el radio y el cúbito a las falanges. Ahora, ese radio y ese cúbito, pues no existe radio ni cúbito. Esos son tibias que están puestas como si fueran el radio y el cúbito. Entonces, no hay una articulación que pueda moverse en este monigote y se atreven a decir que vivieron y convivieron con las antiguas civilizaciones del Perú. También dicen que tenía huevos, pero esos huevos están demasiado opacos. Aquí también hay una diferencia que ya son cuestiones técnicas de los radiólogos. La diferencia de la tonalidad de la opacidad de los huesos nos indica la edad del hueso. Entonces, si podemos ver, hay huesos con diferente opacidad, entonces esto también indica un armado. Tampoco hay una armonía, ni siquiera hay una simetría. Entonces ya partiendo desde ahí, ya podemos saber que eso es armado. Inclusive si vemos el cuerpo, que está más claro que el cráneo, ese cráneo no pertenece a ese cuerpo, obviamente. Y lo que tiene abajo, que dicen que son huevos, pues está más opaco que los huesos. Y eso no puede ser posible. Entonces, lo que puede estar ahí, decían los radiotécnicos que lo estudiaron, que podrían ser piedras o en algún caso extremo, metales, una bola de metal. Yo me inclino más por piedras. En el segundo caso, pues tenemos a Alberto, que está todavía peor armado que Josefina. Podemos ver un cuello muy largo donde no se ven vértebras definidas. Todavía en Josefina se alcanza a ver algo de vértebras cervicales más o menos definidas, pero en Alberto no. Y Alberto todavía tiene, los huesos unidos no están rotos, pero sí todos esos huesos son tibias. No, ni siquiera deberían de estar en los brazos. La cadera, pues obviamente es un desconcierto ahí, un amasijo que no tiene articulación alguna. O sea, esos monigotes no podían moverse. Y la otra Victoria, pues obviamente si damos un acercamiento a la radiografía, no hay articulaciones, simplemente están los huesos pegados. Y esa quedó ahí, nació sentada, decían, en tono de broma, porque no se podía mover. Entonces, ¿cómo podía estar parada si no tiene articulaciones que sean funcionales? Y si damos un acercamiento más al brazo, pues podemos ver también lo mismo. Es un solo hueso, que parece una tibia también, donde deben de estar los huesos carpianos, está un solo hueso y de ahí se desplantan las tres falanges. La que sigue, por favor. Acá podemos seguir viendo exactamente lo mismo, nada más que ya en la parte inferior de estos monigotes. El primero, pues, es Josefina, con los huevos, haciendo un pequeño acercamiento para poder ver el destrozo que hay en donde deben estar los codos, la articulación inexistente en la cadera, que la cadera es un amasijo ahí que no se define bien. En Alberto, pues es todavía peor el desconcierto ahí de armado. Y la tercera es radiografías de María, del cráneo y de los pies. En el caso de María, y en todos bueno, en el caso de María, porque ese sí era una momia prehispánica auténtica a la que mutilaron, le han quitado el dedo meñique, el dedo pulgar,
y han desarticulado los otros dedos para extenderlos y le han agregado, después de los metacarpianos, le han agregado huesos de una mano. Los expertos dicen que son huesos de manos, simplemente para hacer extender más las manos, para que se vean más grandes. Lo mismo le hicieron en las manos, en los pies y en las manos. Le quitaron las orejas y con ese polvo blanco que le pusieron encima, que es polvo de diatomea, le moldearon la cara para que los ojos siguieran los cánones de los extraterrestres que se conocen, o que la gente cree que conoce, y vender el cuento de que era una momia extraterrestre. Y obviamente, pues el cráneo alargado llama mucho la atención. Siempre ha llamado mucho la atención los cráneos alargados en alienígenas ancestrales, pero todos sabemos cómo es que se llega a esa deformación craneal. La que sigue, por favor. Esta es la última, es lo más reciente. Después de toda la laraca que se armó en la Cámara de Diputados, pues para demostrar que estábamos hablando de cosas reales, de que ellos estaban hablando de cosas reales, se les ocurre hacer una tomografía en tiempo real, en vivo y en directo. Tenían ahí dos expertos que no pertenecen al equipo de Jaime Maussan, para que también estuvieran como testigos de lo que estaba saliendo, de que lo que estaba saliendo del tomógrafo era exactamente lo mismo que estaba apareciendo en la pantalla. Inclusive tenían ahí a un interventor para que diera fe de todo el espectáculo que estaban haciendo, pero pues esta persona no es ni experto en huesos, ni experto en momias, simplemente lo que iba ahí a verificar era que lo que estaba haciendo el tomógrafo era lo que se veía en la pantalla, y punto. Pero la gente y los seguidores, la mayoría que no saben de esto, ya con que esté ahí un interventor, alguien de autoridad, pues ya dice, oye, pues está verdad, ahí estuvo una persona que lo estuvo atestiguando, además son huesos, sí, son huesos, pero ¿de dónde son esos huesos? ¿Cómo están armados? La gente no sabe nada de eso, simplemente dicen, oh, sí, son huesos, entonces es auténtico, ¿no? Ahí podemos ver en ese fotograma cómo las costillas están apuñalando el canal medular. Y eso no es posible. En ningún ser, sea de este planeta o de otro, nadie puede vivir con la columna vertebral cercenada. Además, en la parte frontal, que es el abdomen, se puede ver que está cortada la parte frontal y está simplemente pegada a las dos costillas que salen de la columna vertebral. Además de que ese es un espacio muy pequeño, y uno de los técnicos ajenos se pregunta, dice, pues no sé si esta cosa hubiera podido respirar, porque hay muy poco espacio ahí para los órganos internos. Inclusive está más grande la cavidad abdominal, que es donde supuestamente este ser también tiene huesos. Y la mayoría de lo que dijeron estos expertos era matizado por los dos colaboradores de Maussan. Ellos decían, no, pues es que aquí no encuentro cómo pudo haberse movido, que este hueso no embona bien en la cadera, ni siquiera tiene cabeza el fémur para embonar ahí, entonces esto para mí no tiene sentido, no puede haber movimiento aquí. Y luego lo matizaban. Bueno, como ustedes pueden ver, los expertos están asombrados porque están ante algo que nunca habían visto antes, y entonces esta es la prueba irrefutable de que no están armados y son algo ajeno a este planeta, dirigiendo inmediatamente la atención hacia su hipótesis inicial. Bueno, aquí acabamos con la presentación. Lo que yo estoy viendo aquí bastante malo, y por eso toqué el tema de la posverdad, es que estamos en unos tiempos en los que se está apelando más al sentimiento de la gente que al conocimiento real. Y entonces estos tipos que están promoviendo este fraude con la mano en la cintura desacreditan a antropólogos, a bioarqueólogos, a forenses, forenses físicos, antropólogos forenses físicos, y desacreditan a todo el mundo que tiene autoridad para decirte qué es lo que hay aquí, pero en cambio todos los científicos, entre comillas, que trae este equipo de promotores son eminencias, y ninguno tiene credenciales, ninguno tiene papers escritos, ninguno está registrado en una sociedad científica conocida, y ninguno ha participado fuera de los espectáculos de Jaime Maussan. De hecho, dos de los científicos de bolsillo que trae siempre en sus espectáculos ya lo acompañaron en un fraude anterior que lo mencionó César, que llamaron Be Witness.
donde le hacen la autopsia a 2 diapositivas, a 2 fotografías, y con eso arman un espectáculo que hasta venden por streaming. Y llegaron a la conclusión de que también ese era un ser no humano, que se había recuperado del estrellamiento de Roswell. Y este es otro tema bastante interesante porque trataron de hacer ir al padre de Roswell a ese espectáculo, Stanton T. Friedman. Él fue el que redescubrió el caso de Roswell en 1978 por una plática fortuita que tuvo con Jesse Marcel. Jesse Marcel era el militar que en aquel entonces, cuando sucedió el hecho, mostró los hechos en la oficina del sheriff, mostró los desechos del supuesto estrellamiento en la oficina del sheriff. Y esas fotografías siguen circulando todavía por ahí, porque la gente decía, no, pues es que se estrelló un platillo volador, pero aquí me está mostrando papel aluminio, eso no es lo que dice la gente que cayó, etcétera, etcétera. Bueno, se topó con esta persona y le hizo el cuento largo. Lo convenció de que era algo más extraño de lo que se dijo, porque primero lanzaron la noticia de que habían capturado un platillo volador estrellado, y luego 1 o 2 días después rectificaron la nota para decir que era un globo meteorológico. Y entonces, pues ya la mentira ya estaba, ya la habían lanzado al público, el público ya la había hecho propia y generaron toda una mitología que gracias a Stanton Friedman, desde 1978, desembocó en lo que es ahora el Festival de Roswell, que es un jolgorio anual que hacen ahí para celebrar el estrellamiento. Pero nadie tenía noticias de que hubiera sucedido. De hecho, entre que supuestamente sucedió y lo descubre Stanton Friedman, pasaron 30 años sin decir una sola palabra del tema. Pero luego lo descubre, empieza a buscar testigos y obviamente los encuentra, que curiosamente cada año salen más. Inclusive hasta Maussan se encuentra un testigo también que supuestamente era un guardia de un hangar, un tal Benavides, y lo presenta a una entrevista en ese espectáculo de Big Witness. Entonces, todo esto de los medios de comunicación, las mentiras sobre el tema OVNI, la supuesta inocuidad del tema y el desentendimiento del campo científico han contribuido a que este tipo de noticias se conviertan en un monstruo enorme que al final de cuentas se nos está tirando la yugular y nos está comiendo. Se está llevando al campo científico porque está alejando a la gente de la ciencia, apelando al sentimiento. Por ejemplo, decía él, ¿cómo yo con mi carrera de 50 años de periodista me voy a atrever a presentar algo falso? Tiene 40 años de fraudes. No los hace él, no los fabrica él, pero sí los promueve. Y ya nada más cuando se sabe que es falso, simplemente lo esconde debajo de la alfombra y al que sigue. Pero cuando hay algo que nadie le refuta, que nadie le puede refutar, y no porque sea irrefutable, sino porque nadie le da atención, él lo sigue explotando, y lo sigue explotando, y lo sigue explotando. ¿Qué podemos hacer aquí? No se puede atacar al charlatán, porque nunca le vas a ganar. ¿Por qué? Porque si atacas al charlatán, debajo de él hay toda una horda de seguidores que van a librar sus batallas. Y no falta con que digas algo en contra del charlatán o contra el caso que estás presentando cuando ya tienes 10 troles encima atacándote. ¿Qué se debe hacer entonces? Educar a la gente, educar a los seguidores, hablar ahora sí en el Congreso, en la Cámara de Diputados y exigir que la ciencia salga a hacer ciencia con la gente, que la gente esté más enterada del pensamiento crítico, que nuestro gobierno se comprometa a mejorar los sistemas educativos que tenemos en México, porque no se promueve el pensamiento crítico. Ya están cambiando las costas de la escuela a nada más memorizar y respuestas de opción múltiple. Y eso no prende el pensamiento crítico. Y ese es un gran error que se está cometiendo y ya lo vimos en 2018 con este sexenio y el que pasó en Estados Unidos. Entonces yo creo que esa sería toda mi participación, Javier. No sé qué. Perfecto. Muchas gracias. Tú preparaste también una pregunta para el público, ¿verdad? Sí, Sí, aquí está. Nos la pueden mandar al público. Sería, ¿de dónde viene todo lo que se sabe hoy sobre el tema extraterrestre con respecto a su morfología, naves e intenciones para visitar a nuestro planeta? Es decir, ¿con qué se informa la gente, no? Finalmente.
Sí, finalmente, de dónde obtiene la información que toda la gente dice saber sobre los extraterrestres? Porque ya saben qué formas tienen, saben inclusive que hay varias razas que vienen de distintos puntos del universo, inclusive identifican, salen ahí cartas de las naves que se han visto y ya catalogadas inclusive hasta por año y con nombre y todo. Pero ¿de dónde viene toda esa información? ¿De dónde la obtienen? O sea, si los científicos, la NASA, los astrónomos, los que se dedican a estudiar el cosmos, todavía no tienen una evidencia o prueba palpable de la visita de seres de otros planetas al nuestro, ¿cómo es que ellos obtienen esa información? ¿De Sí, sí, dónde sí. la obtienen? Sí, y siempre el cuestionamiento es, es que hay alguien que lo oculta, Sí, obviamente. ¿no? Entonces, es lo clásico de las teorías de la conspiración. La razón por la que no hay evidencia es porque está siendo ocultada. Sí. Ok, déjame ver. No sé si ya tenemos resultados. Bueno, ahorita no, ahorita en cuanto haya algún resultado, aquí tenemos en ese momento tenemos un 25% que nos dice que eh, su información viene de películas, de cine y de televisión. Ujú. Otro 25 nos dice que son de relatos de testigos y un 50% nos dice que de programas de divulgación OVNI, lo cual Deja la ciencia fuera. sí deja de decir ahora, programas de divulgación OVNI. Tal vez es lo más irónico de todo el asunto. Así es. Y ahí tenemos, obviamente, alienígenas ancestrales. Sí, desgraciadamente. Bien,